Este que presentamos hoy es el tercer episodio de esta serie que iniciamos hace unas semanas con los artículos de Ramiro de Maeztu, con la filosofía y la clarividente interpretación que tuvo Ramiro de Maeztu sobre lo que es la hispanidad. Estos artículos se centran en el valor y la importancia de la hispanidad como hecho civilizatorio y su génesis y componentes caracterizadores. Los escritos y publicaciones de Maeztu no dejan indiferentes a nadie. Son de importancia vital para nuestra supervivencia como nación generadora, teniendo en cuenta que la nación fue la hispanidad. Y sigue siéndolo, aunque esté dividida y fragmentada. Y la matriz de esa nación es España, la matriz. Pero España no se puede entender hoy sin la hispanidad. Por eso está en crisis. Una vez rota la unidad de la hispanidad de Hispanoamérica, entroncada con su útero gestante, pero desvinculada de ese útero y emancipada, sin trato con la familia y rota esa unidad familiar, toda la nación ha ido cayéndose a trozos. Y ahora mismo España vive momentos de crisis y dramatismo, si no fuera por la profunda fe que tenemos los hispanistas en nuestras propias fuerzas generadoras, que van tomando cuerpo y vitalidad a medida que pasa el tiempo. Esa es la esperanza. Estoy leyendo un libro que recomiendo vivamente del autor Pedro José Grande Sánchez, sobre el que tengo un encargo de análisis para el Correo de España. Este libro recoge 68 artículos y una acertada interpretación del pensamiento de Maeztu. Se titula Ramiro de Maeztu, el pensador de la hispanidad, editado por SD Ediciones. El fino y aristocrático estudio, análisis que nos hace Maeztu de la génesis, desarrollo y crisis de la hispanidad y sus factores desencadenantes nos sirve actualmente perfectamente para ver las consecuencias que han tenido sobre los fragmentos de esa nación hispanista descompuesta y rota, incluyéndose España, que es lo que está pasando hoy y por qué está pasando lo que está pasando. Es desesperante y ciertamente pues llena el alma de congoja. Pero también nos da pistas para ver cuáles son las posibilidades de reconstrucción de esa nación hispanista. Claro, si sabemos actuar en consecuencia y ver con lucidez lo que ha ocurrido. Ningún enfermo se cura si no se hace un diagnóstico y se ve exactamente qué enfermedad tiene y por qué. Y entonces viene el tratamiento. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de estos artículos de Ramiro de Maeztu, comentándolos y pensando, reflexionando sobre ellos, porque nos da pistas enormemente interesantes y fundamentales para recomponer esto que fue ese elemento, ese trasunto cognitivo que formó parte de una hispanidad potente, imperial, pero no imperialista. Hay que diferenciar los dos conceptos. En este episodio presentamos un artículo de los muchos escritos en Nación Española donde se diserta exactamente sobre algo importantísimo hoy, la crisis de la hispanidad. Vayamos a ello, veamos. La hispanidad en crisis, las dos Américas. André Siegfried, en su obra sobre los Estados Unidos de hoy, ha pintado de un trazo los esfuerzos de la Gran República Norteamericana durante la posguerra, definiéndolos como la reacción activa del elemento viejo americano contra la insidiosa conquista del elemento de sangre extranjera. El pueblo norteamericano se siente internamente en peligro y procura su salud buscando su fortaleza en las fuentes mismas de su vitalidad.
Amenazado en lo físico, porque las estadísticas le dicen que el antiguo elemento anglosajón no solo disminuye relativamente a otros, sino de un modo absoluto, por la gran proporción que no se casa, más de un 13% de matrimonios estériles y un 18% que no tienen más que un hijo. Hasta hace poco tiempo podía consolarse con la esperanza de asimilar a sus ideas a las multitudes inmigrantes. Esa esperanza se ha desvanecido. Los norteamericanos han llegado a la conclusión de que no pueden inocular su manera de ser sino entre los europeos nórdicos de religión protestante, ingleses, escoceses, escandinavos, holandeses y alemanes. Y como los nórdicos católicos, irlandeses o canadienses, los europeos mediterráneos, los españoles e hispanoamericanos, los eslavos y los judíos se resisten a dejarse asimilar. Los norteamericanos, con las nuevas leyes de inmigración, les han cerrado el acceso a su país, a pesar de que, ya en los comienzos del siglo XVI, el padre Vittoria consideraba atentatorio al derecho de gentes prohibir a los extranjeros viajar por un territorio o habitarlo permanentemente. En este texto, Ramiro de Maeztu ya nos anuncia de alguna forma la crisis actual que se apuntaba en aquel tiempo, a diferencia de la hispanidad, que era la hispanidad era un fenómeno vital en lo demográfico, vital en lo cultural, vital en lo económico, vital en la asimilación de todo tipo de gentes y el mestizaje, la hibridación de la gente, con ese mandato de Iglesia Católica: mezclaros, entrelazaros, mezclar vuestra sangre, que no haya diferenciación entre el género humano, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, en el norte, los protestantes, con su empirismo positivista, que ya luego se alumbraría en el siglo XVIII, y su racionalismo materialista, pues tenían un proceso de decadencia. Decían: amenazados en lo físico, porque las estadísticas le dicen que el antiguo elemento anglosajón no solo disminuye relativamente a otros, sino de un modo absoluto, es decir, la decadencia demográfica, que hoy precisamente se traslada a todas las sociedades occidentales. No así en las que no son occidentales, que tienen un crecimiento exponencial comparado con el nuestro. Y nuestras sociedades están envejecidas. Ya se alumbraba entonces el envejecimiento de la sociedad anglosajona. No así en el área hispana, como luego tampoco lo ha sido, afortunadamente, porque las reglas de funcionamiento del cristianismo son las reglas de la naturaleza. Dejemos a la naturaleza actuar según las leyes de Dios. Y eso se iba desvaneciendo, esa esperanza de conservar las multitudes del norte protestante se desvanecían y se asustaban ya, según decía Ramiro de Maeztu, ya en los años 30. Y con ello anuncia lo que también se iba a aproximar al elemento hispano, con la pérdida de las fuentes antropológicas fundantes, creantes, creadoras. El viejo americano está contento consigo mismo. Se cree seguro del éxito, de la victoria, de la libertad, de su sabiduría política, de su capacidad industrial. Se haya convencido de que lo mejor que puede suceder a los pueblos inmigrantes es dejarse dirigir por el antiguo elemento puritano de América. Por eso creyó antes que con un régimen de libertad y de igualdad se los asimilaría sin esfuerzo. Pero puesto que no es así, hay que mantener a toda costa los derechos casi ilimitados del cuerpo social en su defensa contra los elementos extranjeros o los fermentos de disolución que amenazan su integridad. El norteamericano no quiere mestizajes. Gracias a su política de desdén y exclusión respecto de los negros, se jacta de que su patria no llegará a ser en lo futuro un segundo Brasil.
Ramiro de Mettu sigue comentando la diferencia que hay entre el ámbito anglosajón y el hispano. El anglosajón, impregnado por el sentido judío de la existencia, es decir, pueblo elegido por Dios, se diferenciaba clarísimamente del ámbito no judío, que era el hispano, que al contrario, nosotros no éramos los elegidos por Dios. Nosotros elegíamos a Dios, elegíamos el credo. Por tanto, todos los seres humanos eran hijos del mismo Dios y proclives a ser evangelizados en el mismo credo cristiano, el católico, que es universal. Esa diferencia es significativa, la marca Ramiro de Mettu, el elemento endogámico cerrado de quienes creen que ellos son los destinatarios de la voluntad de Dios y del dominio, por tanto, de la humanidad por encargo de Dios, y los que al contrario creen que son emisarios de un designio divino que es el amor universal, el amor al resto del género humano. Lo marca claramente. Tanto es así que dice que perdido es ese elemento fundante, ese elemento que nos da el sentido de pertenencia a un grupo humano que es el católico. Perdidos esos elementos antropológicos y religiosos, la hispanidad se desmoronaría, se perdería en el ramaje de doctrinas ajenas a la religión católica. Esta es la verdadera relación de los Estados Unidos e Inglaterra: rivalidad recíproca y solidaridad profunda, en momentos de peligro frente al resto del mundo. ¿Y no es esta una relación admirable y que debiera servir de ejemplo a los pueblos de Hispanoamérica y de España? Solo que este es obviamente un modelo que no podemos imitar. Ni españoles ni hispanoamericanos nos creemos superiores a los demás pueblos, ni nos lo creímos jamás, ni siquiera cuando teníamos la certidumbre de estar librando las batallas de Dios, porque una cosa es creer en la excelencia de nuestra causa y otra distinta envanecerse de la propia excelencia. Nunca pensamos que Dios hubiera venido al mundo para nosotros solos, sino que peleamos precisamente por la creencia, vieja como la Iglesia, pero olvidada, desconocida o negada por las sectas, de que Dios quiso que todos los hombres fuesen salvos. Qué extraordinario mensaje este último de Ramiro de Mettu. No fueron allí los evangelizadores, más que conquistadores, evangelizadores, liberadores, a imponer nada, ni a cerrar las ventanas y las puertas a la llegada de nuevos seres diferentes a los que allí llegaron, sino a convencerles de que había un nuevo mundo, una nueva forma de ver, una nueva cosmovisión que nos salvaba a los hombres de nuestra propia ferocidad, de nuestra propia capacidad de destruir a los demás, y predicábamos la paz, el amor, la libertad, y que nos salvábamos por las obras, nos salvábamos por la bondad, en definitiva, no como querían los protestantes, por la simple fe en la existencia de un Dios que predestinaba a cada uno a ser bueno o malo, y no creían en la salvación eterna, sino la predestinación. O los judíos, que se creían pueblos elegidos. Eso era la idea de los que llegaban al norte con el espíritu de conquista, con el espíritu de sometimiento, y por eso la diferencia entre ellos y nosotros eran que ellos esquilmaban, destruían, asesinaban, arrasaban esas culturas, esas civilizaciones, eran los verdaderos asesinos y genocidas de los indios. Sin embargo, los españoles evangelizaban, convencían, trasladaban la fe cristiana
aquellos ocupantes genuinos de las Américas, para convencerles de que no se debían devorar unos a otros, que la carne humana no es comestible desde un punto de vista espiritual, que no se debían de destruir e imponer unas tribus tiranas como los aztecas y los incas sobre los otros, sometiéndolas y asumiendo humildemente que nosotros íbamos, como seres humanos como ellos, a trasladarles una forma de vida nueva, una salvación, en la tierra y en el cielo. El ideal sería que prevaleciese eternamente el puritano de tradición inglesa, satisfecho y seguro de sus excelentes relaciones con Dios. Con ello no dice Siegfried cosa nueva a los lectores informados, pero los periódicos franceses, al ver en la Gran Guerra que el ejército norteamericano prefirió establecer sus bases en San Nazario y en Burdeos y no en los puertos del Canal de la Mancha, donde tenían las suyas los ingleses, imaginaron que ingleses y norteamericanos se detestaban. Siegfried hace bien en decirles que en los Estados Unidos hay una tradición no escrita, por cuya virtud la ascendencia anglo-escocesa es casi necesaria para ocupar los altos cargos. Lo aristocrático en la América del Norte es lo de origen anglo-escocés, y la razón de que los Estados Unidos entraran en la guerra fue el mantenimiento de la hegemonía anglosajona, común a los ingleses y norteamericanos, aunque Siegfried ha podido añadir que ingleses y norteamericanos se la disputan entre sí desde hace más de un siglo. Sigue Ramiro de Mettu con la idea, desarrollándola, de que la raíz hispana no es negadora del hombre por pensar distintamente a lo que esa antropología cultural cristiana, católica, asume como propia, sino que no cierra las puertas, las abre e intenta convencer a los demás de que fuera del cristianismo y especialmente fuera del catolicismo, en su visión universal, no cabe otra posibilidad mejor. Es decir, que contrariamente al mundo anglosajón, de naturaleza judío-protestante, que cierra las puertas a la posibilidad de asimilar como propios dentro de sus ámbitos existenciales a quienes no están designados por Dios según su credo o naturaleza. Contrariamente a ese espíritu cerrado, el mensaje evangélico trasladado a esa esfera hispanista como imperio generador es: aquí cabe todo el mundo, podéis entrar, podéis hibridaros con nosotros, podéis mezclaros con nosotros. Ahí hay un matiz de diferencia sustancial, pero advierte de que una vez que perdamos ese principio, nos descompondremos y atomizaremos. Y ahí estaba, según Ramiro de Mettu, la crisis de la hispanidad, el elemento protestante que penetró a través de las sectas. Es posible que a ello haya contribuido la dispersión geográfica de los pueblos hispánicos y que hubieran conservado mayor unidad espiritual, tanto entre sí como con la metrópoli, de haber formado un todo contiguo, como el de los Estados Unidos. Pero si las condiciones geográficas pueden ser obstáculo para las relaciones económicas, no lo son para la comunidad de la fe. Aquí hay que afirmar en absoluto la primacía de lo espiritual. El imperio hispánico se mantuvo más de 2 siglos después de haber perdido Felipe II, en 1588, el dominio del mar, que en lo material lo aseguraba, y se hubiera mantenido indefinidamente, aun después de llegados a su mayoría de edad las naciones americanas y afirmado su independencia como estados, si se juzgaba conveniente de haber conservado el ideal común que las unía entre sí y con España.
porque la solidaridad racial que une a los ingleses y a sus colonos y a los norteamericanos no se afirma sino en tiempos de bonanza, que justifican la creencia en la propia superioridad. Aquí Ramiro de Maeztu nos viene a exponer que la cohesión del mundo anglosajón en tiempos de bonanza está fundada en la unidad de raza, por decirlo así, en la unidad de genética, por decirlo de una manera expresa, pero que a pesar de la dispersión y la enormidad del Imperio Español, la separación entre tierras por miles de kilómetros, la unidad espiritual, esa argamasa, ese trabazón que unía a sus pueblos, les hacía estar solidarios, y cuando se rompió esa argamasa vino la descomposición. Esa argamasa era la que unía, la que daba un poder de tal tamaño que el dominio del mar por los ingleses no era capaz de romperlo. Tuvo que romperlo otro espíritu, el del enciclopedismo, que traía la ruptura de todo ese mundo hispánico con su trabazón histórica, con sus elementos de unidad, con la religión y un espíritu que era importantísimo para mantener esa unidad. Y así estamos hoy todavía. La solidaridad en el ideal resiste, en cambio, a la derrota, y por ello pudo soportar, sin quebrantarse, el Imperio Español las paces de Westfalia y de los Pirineos, de Lisboa y de Aquisgrán, y todas las otras que fueron señalando el declive de España en Europa. En la Guerra de Sucesión, durante los 15 años primeros del siglo XVIII, se halló España invadida por tropas extranjeras, sin que nadie, en América o en Filipinas, pensara en sublevarse. Pero perdimos la unidad de la fe en el curso del siglo enciclopédico. Los mismos funcionarios españoles lo pregonaron en los países hispanoamericanos, con lo que se le hicieron perder a ellos. Y entonces, a la primera crisis grave, cada uno de nuestros pueblos se fue por su camino. Unos a buscar inmigrantes que los europeizaran, otros a seguir a los caudillos que les salieron de entre las patas de los caballos, según la frase de Valledilla Danz, otros a soñar con la teocracia, otros a imaginarse la restauración de los incas o de los aztecas. Y aún estamos en ello. Y aún estamos en ello, decía Ramiro de Maeztu. El mal que aqueja hoy a las sociedades de las Españas, las ex-Españas, ex con X, es el desmoronamiento moral, antropológico, cultural y existencial. Ese nihilismo que lo atraviesa todo, ese relativismo que nos traen los nuevos popes y dirigentes políticos, es la que nos está llevando al desierto espiritual y al desmoronamiento cultural y de la nación. Lo que decía Ramiro de Maeztu es de plena actualidad.